aplicada a la parte pediátrica, el cambio de los dientes en sí. Bien, vamos a ver ciertos aspectos que van a ser importantes en la observación y desarrollo de este tipo de tema en la observación. Normalmente nosotros observamos piezas dentarias permanentes y temporarias. ¿Cuántas piezas? A ver, un código 17. Buen día, doctor. Buen día. ¿Cuántas piezas dentales tenemos en un adulto y cuántas piezas dentales tenemos en un niño? En un niño es 28, doctor, y en adulto es 32 piezas. 32. En un niño 28. Sí, ¿Cuáles doctor. serían esas piezas? Para En, que sean 28. en niños son los incisivos centrales, laterales, caninos, primer molar, segundo y primer molar primer premolar, segundo premolar, primer molar y segundo molar. En niños hay premolares. Sí, doctor. En niños hay premolares. ¿Alguien quiere participar? Doctor, en niños no hay premolares, doctor. Ya, gracias. En niños, por si acaso, no hay premolares, no existen premolares. No digan eso nunca a un paciente, ni hablen afuera de esto, porque si están en cuarto año y me dicen que un niño tiene premolares, es como, no, es hablar una, ya no es algo racional, no existe, es una mutación, es algo que no hay. Un niño no tiene premolares, un niño tiene directamente molares. Si tiene 4 incisivos arriba, 4 abajo, son 8. Si tiene caninos arriba y abajo, sumando los dos, son 12. Y si tenemos los molares, que son primeros molares arriba, primeros molares abajo, que serían en total, ¿cuántos dientes? Código 17. Serían, doctor, ¿Cuántos 20, dientes temporales? 20. 20, doctor, sí, perdón. Ya, y los permanentes, Permanentes son 32, doctor. 32. Eso ustedes deben saber como el Padre Nuestro de cada día. ¿Saben rezar? Espero que sí. Ya sean católicos o no, igual deben saber rezar, supongo. Y rezan mecánicamente. Tener la cantidad de dientes que tienen, ustedes deben saber mecánicamente cuántos dientes tiene un niño y cuántos dientes tiene un adulto. Otro aspecto clínico, a ver, código 21, ¿está ahí? Sí, doctor, presente. Ya, 21. ¿A qué edad salen los dientes? Los Eh, primeros dientes. Entre los 6 a 8 meses, doctor, pero puede variar el parámetro porque hay niños a los que les empieza a salir a los 10 meses también. Ya. Pero un parámetro estándar, ¿cuándo es? Entre los 6 y 8 meses, doctor. Ya. A ver, es importante que sepamos cuándo salen los dientes. Sí, doctor, ¿Por qué? porque podemos tener en cuenta que puede existir algún retraso dental y puede estar asociado a algún síndrome o tal vez a un diente retenido. Ya. Otro aspecto generalmente es porque nos van a consultar los pacientes a nosotros cuándo salen los dientes. Como preguntan, ¿cuándo salen? ¿Cuándo se va a hacer ortodoncia? ¿Cuándo esto? ¿Cuándo aquello? Y esto está en relación con la cronología. ¿Ya?
Yo sé que la mayoría de ustedes no deben ser buenos en números, por eso están en odontología. Es un mito que siempre hablan. Pero ya cuando me han dicho que hay premolares y 28 dientes, ya no es una realidad. Tomen en consideración bien, son preguntas y aspectos sumamente básicos. Normalmente a los 6 meses salen los dientes y el niño o la niña, el bebé en este caso, tiene molestias como ser fiebre, se muerde la mano, muerde varios objetos que tiene y por eso tiene a infecciones, porque todo se mete a la boca en palabras sencillas. No todo es limpio y ahí vienen los problemas de infecciones estomacales y procesos febriles por infección. Son aspectos que nosotros debemos conocer bien, porque lamentablemente, como nosotros no conocemos bien en algunos casos, el que conoce mejor es el médico y el médico es el que invade nuestra área, pero porque también nosotros permitimos. Ahora, una vez tomando en consideración esos aspectos, nosotros ya entramos a la parte de radiología pediátrica, donde aquí observamos un detalle. Vamos a acercarnos más y ver un gráfico. Aquí vemos un diente temporario, aquí vemos un diente permanente. Si ven, en dimensiones son diferentes, igual que en la radiografía. Esta radiografía es de una paciente que tenía de unos 23 años en su momento y tenía agenesia de un germen dental. En vez de este molar de leche, para que se les quede, iba a brotar un premolar. Por lo tanto, este premolar que brotó ha brotado en vez de un molar. Tengan eso en consideración, que tenemos 20 dientes en la primera dentición y 32 en la segunda dentición. Por favor, siempre tomen en cuenta, sé que son malos el número. El anterior rote me sorprendió porque me dijeron que en vez de 32 dientes tienen 36. Ahora aquí en vez de 20 me dicen 28. Espero el primer rote a ver qué suma matemática me hará en algún aspecto que me cambie toda la perspectiva. Pero son parámetros que ustedes no tienen derecho a equivocarse porque son conceptos básicos. No son conceptos rebuscados, nada, son conceptos básicos que deben tener en consideración. ¿Hay márgenes de variabilidad? Sí, pero son alteraciones que tengan supernumerarios, que tengan, como en este caso, agenesia. Agenesia es la ausencia del germen del permanente. Pero gracias a esa agenesia y sabiendo la cronología, sabemos que un diente temporario no puede estar presente en un paciente de 23 años por la cronología de erupción. No es normal que un paciente de 23 años, reitero, tenga dientes de leche o dientes temporarios o dentición primaria, en todas las palabras que hay. Al observar eso, vemos que persiste este temporal igual que este gráfico por la ausencia del germen dental. Una descripción que hacemos de esto es la comparación de tamaño que vemos nosotros del diente temporario al diente permanente, el tamaño. Después vemos la forma de la corona más bulbosa o redondeada, a diferencia del permanente, como vemos en este caso. El cuello es más estrecho, del otro es más ancho. Del temporario el cuello es más estrecho, del otro es más ancho. Las raíces son divergentes. En el temporario, divergentes, abiertas. En el permanente son convergentes. El ápice es, en este caso, del temporario en vértice o afilado. En el permanente redondeado. ¿Está bien? Entonces, estamos observando determinados aspectos que nosotros vamos a tener en consideración al comparar y definir un diente temporario con un diente permanente. La corona, el cuello, raíces,
ápices filosos o agudos, ápices redondeados. Raíces, en vez de ser divergentes, son convergentes hacia un solo lugar, cuello más ancho, cuello más estrecho y la corona redondeada y una corona bulbosa. Diferencias básicas de un diente temporario con un diente permanente. En este caso, gracias a esta radiografía, nos permite colocar un diente temporal y permanente al mismo tiempo para observar sus diferencias morfológicas y anatómicas a la vez. Aquí siempre este problema. Observan la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. En este caso, debemos saber la cronología de erupción, porque no es normal que un bebé nazca con dientes. Se verían así supuestamente. Los bebés nacen sin dientes, porque van a tener una cronología de cuándo aparecen, de cuándo cambian y en qué etapas de su vida van cambiando las diferentes piezas dentales. Etapas iniciales, etapas avanzadas, y ya vamos viendo cómo los bebés van teniendo una cronología de erupción. Entonces, de acuerdo a eso, en la parte pediátrica, la radiología va a cumplir funciones específicas. Primero, una función que va a ser preventiva, tanto en la dentición primaria como en la dentición secundaria. Si hay alteraciones como la que acabamos de observar, era una agenesia, esa es una alteración. Hacer un control o seguimiento. Si están brotando dentro del tiempo normal, la cronología normal, si no hay otro tipo de alteraciones, como ser sencillamente agenesias, supernumerarios, retenidos, impactados, diferentes tipos de alteraciones que vamos a ir observando. Al ver alguna alteración, nos permite hacer un diagnóstico, tanto dental como en la parte esqueletal. Diagnóstico no solo hablamos de los dientes, sino también del tejido óseo, en malposiciones dentales y alteraciones óseas. Ver un pronóstico de evolución del paciente, si tiene un pronóstico favorable o positivo o desfavorable. De acuerdo a eso, podemos intervenir para mejorar las condiciones del paciente. Hay otro aspecto legal. Muchas veces el aspecto legal vemos por traumatismos o lesiones o daños que el paciente ha sufrido. Saben que los niños son más propensos a maltrato infantil, a abuso infantil, a diferentes daños, lesiones, injurias, porque son niños y todavía no pueden defenderse a diferencia de un adulto. Entonces son aspectos que nosotros debemos tomar en consideración y debemos ver cómo nosotros podemos solucionar ese aspecto que tiene un trasfondo no solo clínico, sino también cuando tocamos radiología pediátrica, un aspecto legal. Por ejemplo, teníamos esta paciente en la facultad en su momento, donde nosotros vemos que es un paciente con traumatismo. Aquí se observan los puntos. Observamos los puntos. Tuvo supuestamente el paciente un traumatismo, una caída. Aquí hay como una fractura del germen, hay una fractura de todo el segmento anterior del maxilar inferior y pérdida de las piezas dentarias del maxilar superior. No, aparentemente el paciente en este caso refería en que se cayó las gradas, le empujaron y se cayó. Le decimos nosotros aparentemente porque puede ser evidentemente un accidente o puede ser el resultado de un maltrato infantil.
En este caso, ahí entra el aspecto legal, ¿no? Porque aquí hay una fractura de todo este segmento que se nota claramente en la radiografía. Entonces, son aspectos como estos que vamos viendo, el aspecto legal. En diagnóstico, nosotros también vamos a ver los aspectos de reabsorciones. Código, a ver, código 19. Doctor, buen día. Buen día. A ver, ¿cómo y cuándo se dan las reabsorciones dentales en una dentición temporaria? Conforme el tiempo de erupción del diente permanente, doctor. Ya. ¿Qué aspectos siguen la erupción como tú dices? ¿Cómo sé que está erupcionando? ¿Bien? ¿Mal? Bien, doctor. No, ¿qué Porque la aspectos raíz, siguen? ¿Qué bueno, aspectos tomo en consideración, en otras palabras? okay. La raíz del diente temporario, doctor, se va reabsorbiendo. O sea, y esta da paso a lo que es la corona del diente permanente. Ya. ¿Qué otro nombre recibe la reabsorción? No, no sé. A ver, otra persona. ¿Qué otro nombre recibe la reabsorción? Disólisis. Risólisis. ¿Qué otro nombre más? Lisoclasia, doctor. Exfoliación, Risoclasia. doctor. No, exfoliación es cuando se retira la pieza. Risólisis, risoclasia o reabsorción son sinónimos que tienen que adoptar ustedes para hablar con terminología adecuada. Tienen que saber manejar muy bien su terminología. Es una terminología que nosotros tenemos para manejar en nuestro medio. Es como muchos dicen, sé hablar inglés, perfecto, supuestamente sabe. Pero el que llaman inglés técnico, que significa de un área específica, no sabe, que es una terminología específica, no es una terminología común. En el español, que normalmente hablamos, ¿cuántas veces han debido escuchar a sus papás? La risoclasia, risiólisis. ¿Han escuchado esos términos? No, salvo si fueran odontólogos sus padres. Ahí sabrían o escucharían ese término en algún momento. Pero fuera de eso, no. Son términos clínicos, es un idioma o una terminología odontológica sumamente nuestra. Entonces, una vez que estamos hablando, esa risiólisis, risoclasia va a seguir la cronología de erupción de acuerdo a cada piezas. Pero no solo importa eso, sino va a importar también el tipo de reabsorción que tengamos, que pueda ser sincrónica o asincrónica. Sincrónica, como dicen, sincronía, armonía, uniformidad, significa que las dos raíces se van a resolver uniformemente. Pero ¿qué datos nos dan clínicamente? Si las dos se van a resolver uniformemente o sincrónicamente, significa que va a haber buena disposición de espacio. En palabras sencillas, no va a haber apiñamiento dental, sino los dientes van a salir o van a erupcionar rectos. Si hay una reabsorción asincrónica donde una raíz se reabsorbe más rápido que la otra, el dato que nos van a dar es que va a haber una malposición dental el momento que el permanente erupciona en su posición. Si nosotros tenemos estos dos datos en consideración, vamos a sacar estas conclusiones. Como ven en esa imagen, esa línea nos está mostrando el espacio disponible. Y si sumamos los dos tamaños mesiodistal de los permanentes, en ese espacio disponible tendrían que entrar estas dos piezas. Entonces, en este caso, el espacio requerido
no es proporcional al espacio disponible. Y el resultado sería, a ver, si manejan la lógica. Código 15. Doctor, buen Código día. 15. Buen día. Dime, ¿cuál sería el resultado? Si yo mido de medial a distal las piezas que van a erupcionar y tienen esa medida, y el espacio disponible es ese, ¿cuál va a ser el resultado? Mm, Doctor, un apiñamiento, doctor, porque no hay espacio suficiente para que las dos piezas puedan erupcionar. Un apiñamiento, ¿correcto? ¿Qué hace si hay un apiñamiento? ¿Qué dato les da si van a tener como resultado un apiñamiento dental? ¿Qué le dicen al paciente? ¿Va a tener apiñamiento y acabó o qué más? Doctor, le podemos dar, no, le podemos decir, doctor, al paciente, o bueno, al padre o a los papás del paciente, que no van a poder erupcionar ambas piezas, entonces podría ser una ortodoncia preventiva, doctor. Puede ser una ortodoncia preventiva. ¿Ya han llevado ortodoncia en la parte de aparatos? Todavía no. Aún no, doctor. Ya. A ver, si tenemos una ortodoncia preventiva, en este caso nosotros usaríamos mantenedores de espacio o regaladores de espacio, dependiendo del caso clínico. En este caso tendríamos que usar regaladores de espacio. Ya que falta espacio, hay que aumentar espacio. Entonces, hay dos aspectos. Cuando pierde prematuramente y vemos radiográficamente que hay una proporción del espacio disponible con el requerido, usamos mantenedores de espacio, ya sean fijos o removibles. Caso contrario, donde falta espacio, usamos regaladores de espacio, como son estas placas de Schuart, donde tienen un tornillo de expansión en la línea media y va a producir la expansión mecánica del maxilar para que se acomoden todos los dientes, básicamente así. En nuestros casos somos más agresivos y usamos disyuntores, donde separamos la sutura intermaxilar. Esto hacemos solo en la parte de especialidad, no soy odontólogo general. Pero son mecanismos mediante los cuales nosotros conseguimos equilibrar la discrepancia de espacios. Discrepancia se refiere al espacio disponible versus el espacio requerido, que ni siempre es proporcional, sino hay discrepancias que tenemos que equilibrar nosotros. ¿Cómo tenemos esos datos? Gracias a la radiografía. Entonces, el estudio radiográfico en niños nos va a permitir obtener una radiografía de acuerdo al caso clínico, puede ser panorámica o una seriada de periapicales, valorar la calidad de imagen de niños. ¿Por qué siempre recalcamos esto? Porque es muy diferente tomar una radiografía en niños que en un adulto. Lamentablemente ustedes todavía no han tenido la práctica de ese tipo, pero es más difícil que un niño esté quieto que un adulto y justo el momento de la toma puede moverse. Por eso hay que hacer una buena valoración de la imagen. Hay que hacer una buena interpretación de la imagen para ver si estamos con una imagen fidedigna y ausencia de distorsiones. Para poder realizar recién en sí una descripción, interpretación y ver claramente algo que nos llame la atención. En el perfil epidemiológico en un niño hay una mayor prevalencia de caries, por ende de lesiones inflamatorias. ¿Por qué? Porque cuando hay caries en dientes temporarios, los papás los quieren demasiado, como dicen, que yo no creo mucho en eso.
porque si los quisieran a sus hijos, evitarían que tengan caries, no como dicen muchos, es temporario, permanente, temporario, total, va a cambiar, y dejan esos dientes que tengan fístulas o tengan otro tipo de problemas. Y cuando tienen otro tipo de problemas, no solo se queda ahí, sino va a afectar a los dientes permanentes. Van a salir peteados por descuido de los padres y por tener solo la idea de que va a cambiar. Y no es tan sencillo. ¿Que puede haber alteración de crecimiento y desarrollo? Sí, como acabamos de ver, un maxilar pequeño con dientes grandes va a producir discrepancia de espacio. En palabras sencillas, malposiciones dentales. Van a haber también traumatismos cuando el niño está comenzando a caminar, ya sea niño o niña, están en sus andadores, bajando, subiendo, andando, tienen más riesgo de tener traumatismos, a caerse de las gradas, caerse de un escalón, caerse de la cama y tener diferentes tipos de traumatismos. También no están exentos de presentar quistes o tumores los niños. Por ejemplo, en el campo de crecimiento esqueletal, nosotros observamos ahí dos radiografías donde nosotros vemos que hay discrepancias. Aquí vemos una clase 2 y aquí vemos una clase 3. Clase 3 vemos un perfil cóncavo, clase 2 vemos un perfil convexo, overjet aumentado, overjet ausente o negativo. Pero son discrepancias esqueletales que también vemos en niños para ver tratamientos ortodónticos. Aquí tengo un paciente que estaba atendiendo hace un tiempo atrás, que era una clase 3, overjet negativo, perfil de labios, si ustedes ven, está alterado, convexo, prominente el labio inferior por esa alteración. Hacemos el tratamiento de ortodoncia y equilibramos los labios. Conseguimos sobrebay o overjet. Como ven, si hacemos un diagnóstico a tiempo, podemos alterar o podemos mejorar, como es en este caso, las discrepancias dentales y esqueletales que va a presentar un paciente. Esto ustedes van a tocar mejor en la parte de ortodoncia. Aquí estamos viendo cómo nos sirve como diagnóstico y cómo nos sirve como seguimiento para ver la mejoría del paciente. Se hacen trazados, se hacen diferentes tipos de evaluaciones cefalométricas para hacer una valoración de diagnóstico en pacientes niños y hablar muchas veces de ortodoncia. No sé cuántos hicieron ortodoncia, pero si les hicieron una ortodoncia, su odontólogo les ha debido hacer una buena valoración con mediciones de ángulos y líneas que llamamos cefalometría. La cefalometría nos sirve para hacer la valoración de medidas. Eso llevan en ortodoncia. Mariel, ¿estás ahí? Mariel, no creo que estamos sin auxiliar. Era para consultarle a ella en cuarto año, llevan esta parte de cefalometría donde hacen mediciones y van a poder observar ustedes los cambios, eso lo van a ver este año. Ahí entra también la parte de radiología, porque para hacer estas mediciones o este tipo de diagnóstico, hacemos solo con radiografías. Específicamente les van a pedir teleradiografías, donde son radiografías laterales que han debido ver el año pasado, que tienen una medición proporcional del tamaño real que tiene el paciente para poder hacer la cefalometría. La sistemática que hacemos nosotros en una radiografía de un niño es que vemos el crecimiento y el desarrollo y la erupción en la parte dental. Muchas veces vemos para ver si no tienen los niños algún tipo de alteración. Vamos a ver el reborde, si está normal en el momento de la erupción de las piezas. Vamos a ver la corona en proporciones.
La cavidad pulpar, que es siempre más amplia en niños que en adultos. La línea periodontal, generalmente vemos porque hay un ensanchamiento a nivel apical, porque hay la apicoformación. La morfología que van a tener las raíces del periápice y el espacio interradicular. ¿Está bien? Entonces, son aspectos que nosotros vamos viendo en dientes temporarios. Normalmente, en la parte histológica, nosotros tratamos de observar los aspectos histológicos de formación de cripta, formación de corona, formación de raíz. Esto hablando en un término histológico, que no observamos en un término radiográfico, puesto que los dientes en la parte de evolución dental tienen diferentes estadios, ¿no? Como en la parte embriológica, ¿no? Hay diferentes estadios durante la neoformación, morfodiferenciación, histodiferenciación. En esta parte, en la parte dental, nosotros también tratamos de observar esos aspectos. Pero nosotros vemos más que todo una cronología que podemos seguir radiográficamente según los índices de Nola, que son 10 índices de Nola que ustedes ya han visto el año pasado. Entonces no tenemos que ver al detalle porque ustedes ya vieron del 0 al 10, inclusive hacen la última práctica viendo los índices de Nola, donde vemos desde la formación de cripta a la formación coronal y la apicoformación en su totalidad de la raíz del diente. Como vemos en este gráfico, de la misma manera que más o menos observamos en una radiografía, los 10 índices de Nola. Por ejemplo, el 6 vemos la corona completa, pero sin la formación de la raíz. ¿Por qué es importante manejar los índices de Nola? Porque en relación a eso también hacemos tratamientos ortodónticos con bracket. Si colocamos un bracket a un paciente con un índice de Nola 7, muchas veces por la fuerza que se aplica puede producir una apicoformación prematura, dando el resultado de una raíz corta. Entonces hay que valorar en qué índice de Nola deberíamos trabajar con bracket o ortodoncia. Si vemos aquí, hacemos una comparación rápida del índice de Nola 1, 2, 3, 4, 5, 6, de los diferentes estadios de formación radiográficamente observando con el gráfico. Por ejemplo, en el 6 vemos la formación de la corona y parte de la raíz del cemento. Entonces podemos identificar que está en un Nola 6. En un Nola 9 vemos la apicoformación del tercio. En un Nola 10, si no ha erupcionado en su totalidad el tercer molar, vamos a ver la retención, o como este primer molar, vemos una apicoformación normal con el cierre del ápice. Entonces es importante que valoremos para tener las proporciones, de la porción radicular con la porción coronal. Hemos hablado en otras oportunidades que el tamaño de la raíz es generalmente 2 veces más larga que la corona. Pero si aplicamos prematuramente un tratamiento ortodóntico sin tomar en consideración los índices de Nola, si por ejemplo este diente estaba en un Nola 8, en plena apicoformación ya hemos aplicado una fuerza como es la ortodoncia, va a producir un cierre prematuro en este índice de Nola 8, dando una raíz corta y no proporcional a que sea normalmente 2 veces más larga la raíz que la corona. Y sumando todo eso, y esto van a hacer ustedes en su taller de práctica, me van a indicar qué piezas, en qué índice de Nola están, los permanentes, los que van a estar en erupcionar, y los temporarios, qué tipo de resolución tienen, sincrónica o asincrónica. Si es sincrónica, dominantemente, como es este caso, significa que va a haber buena proporción de espacio disponible versus espacio requerido. Proporción. Si hay buena proporción, no va a haber apiñamiento.
Ahora, si no hay una buena proporción del espacio disponible con el espacio requerido, va a haber apiñamiento dental. Entonces, el paciente es candidato a ortodoncia. En la ortodoncia, ya llevan ortodoncia, ¿correcto? Código 7. Código 7. Buen día, doctor, perdón. Buen día. Llevan ortodoncia ya, ¿correcto? Sí, doctor. Ya. ¿Qué tipos de ortodoncia hay? Eso les dan en la etapa inicial. ¿Qué tipos de ortodoncia conocen? Eh, la ortodoncia preventiva, doctor. ¿Está bien? ¿Qué más? Eh, ¿Qué más? um, No les digo que cuente porque está mal el número de ustedes. Ortodoncia preventiva, interceptiva y correctiva. Son 3 estadios de la ortodoncia. El odontólogo general sale capacitado para trabajar en ortodoncia preventiva. El especialista, el ortodoncista, trabaja en ortodoncia interceptiva y correctiva. El odontopediatra va a llegar a esta ortodoncia interceptiva, no llega a correctiva. Siguiendo esos parámetros, nosotros al observar una imagen definimos si puede tratar el odontólogo general o tiene que derivar un especialista. Esa es la importancia de la interpretación y descripción de la radiografía. Entonces, también vemos otro aspecto. La pérdida prematura de piezas temporarias, ojo con eso, les va a servir en algún momento. Si pierden prematuramente piezas temporarias, van a producir un colapso generalmente de los maxilares. Va a haber siempre una discrepancia de espacio. ¿Por qué? Porque los dientes, entre todas las funciones, tanto estéticas como funcionales, durante el desarrollo tienen la función de mantener los espacios de los dientes para albergar el temporario, futuro, permanente, como también estimular el desarrollo de los maxilares. Entonces, al ver el desarrollo de los maxilares que tiene correlación con la parte de la erupción dental y la discrepancia esqueletales, vamos a ver ahí que cuando evaluamos en un paciente niño y tiene pérdida prematura de piezas, va a tener colapso dental. Entonces, así ya vamos viendo diferentes tipos de evolución: intraósea, extraósea o semi-incluida, ¿no? Entonces, si pasamos estos 3 y no encaja en ninguno de esos, tenemos pieza incluida o retenida, es la que rompe la cronología de erupción. Aquí tenemos, por ejemplo, los estadios. Una pieza incluida que está en toda la parte esqueletal, dentro del tejido óseo. Aquí ya no hay tejido óseo, hay tejido mucoso. Y aquí está en etapa de transición. Si vamos a esta imagen, vemos pieza en evolución intraósea, pieza en evolución extraósea y semi-incluida. Aquí tenemos intraósea, tejido óseo, semi-incluida, y esta va a estar totalmente incluida o extraósea. Aquí tenemos una pieza retenida, canino superior, formando ya un quiste dentígero o quiste de retención. Entonces ya vemos esos aspectos de acuerdo a la erupción dental. Van a haber parámetros que van a estar según la erupción dental y la cronología, que es la edad que hemos hablado de la etapa de cambio. Comienza a los 6 meses, normalmente como parámetro estándar, y termina a ver un código. Código 13. Doctor, Código 13. ¿A qué edad comienza y a qué edad termina la cronología de erupción? de erupción permanente, doctor. Sí, Pues termina, normalmente se diría que terminaría a los 18 años porque sale el tercer molar.
A los 18. ¿A qué edad comienza la etapa de recambio y a qué edad comienza la etapa y a qué edad terminaría sin contar el tercer molar? Comenzaría de 6 a 7 años aquí en Bolivia. Creo que es esa edad. Y a los 12 a 13 años terminaría con el segundo. Terminaría. Sí, A ver, ese término me llama la atención. ¿Y en otros países a qué edad comienza? a los 7 a 8 años. ¿Y en Bolivia? Es que normalmente cuando pregunto me decían que a los 6 años aquí empieza, o a veces a los 5. No, no estoy segura, doctor. Eso está en literatura, pero Alguna vez lo leí, doctor, pero no. bueno, para tu información, primero no existe eso. Son parámetros universales. Variaremos en talla, pero no variamos en erupción. El que tiene 86 años en Bolivia va a tener 86 años en Japón igual, va a tener la misma edad. Eso no va a variar. Son aspectos estándares. Nuestra profesión es universal. Dolor de dientes, ya sea rubio, negro, grande, pequeño, gordo y flaco, va a ser dolor de dientes. Le va a dar igual el dolor de dientes. Le va a doler igual, va a sentir igual. No porque sea grande va a sentir menos y porque sea pequeño va a sentir más el dolor. No hay en Bolivia, generalmente hay estándares. Podríamos hablar en Bolivia tendencias, pero no vamos a hablar de que aquí es más o menos, sino hay una tendencia. Pero todas esas tendencias, si se habla, tiene que haber un respaldo de literatura. Y no hay un respaldo de literatura. Que un libro agarre y me muestre y diga, esto en Bolivia es así, en cronología de erupción, no hay. Que por factores nutricionales se ve alterado es otra cosa, porque somos un país en vías de desarrollo subdesarrollado, es diferente. Es como, a ver, código 13, ¿sigues ahí? Sí, doctor. Un niño de 15 años, normalmente, ¿qué tamaño tiene? Aquí. No sé, doctor, es variable. ¿Qué tamaño tiene aquí en Bolivia? Ah, no sé, doctor. Normalmente son bajitos, otros pueden ser altos. No, no sé, ¿Qué doctor. consideras bajito? ¿Cuánto mide? A ver, otro código. Eh, código, a ver, uno que no llama, código 1, el primero de la lista, código 1. Doctor, buen día, presente. Buen día. ¿De qué tamaño es un niño de 15 años? A ver, si es que estamos hablando de edad aquí en Bolivia. Puede variar, doctor, de acuerdo a la herencia genética y la alimentación, pero a una persona bajita se le puede determinar de una altura de 1,55 a 60, doctor, aquí en Bolivia. Aquí en Bolivia es bajito. Entonces, si ese es bajito, un promedio estándar, Sería de 1,75 para arriba, doctor. Incluso esto afecta por el nivel de altura en el que estamos. ya. Entonces, la mayoría son bajitos, no hay niños muy grandes. ¿Sí? Sí, doctor. Depende, como le mencioné, de su genética o herencia familiar en la que provenga el niño y la alimentación principalmente, doctor. Ya. Es un aspecto que vamos a tomar en consideración. Entonces, la edad, por ejemplo, en erupción, en talla, peso, alimentación, juega muchos factores, como acaba de decir su compañera. Un niño bien alimentado, todo obviamente va a tener proporciones mayores. Un niño desnutrido, también proporciones menores, pero ahí viene el detalle. Los factores de desnutrición aceleran la erupción dental.
Eso es algo que se ha observado, se ha descrito muchas veces en literatura, que niños con desnutrición o mala alimentación erupcionan más rápido los dientes. Niños con muy buena alimentación, bien nutridos, se retarda más la erupción independiente de la edad que tenga. Ahí, de acuerdo a la cronología de erupción de su edad, va a haber el grado de formación de la raíz de permanentes. Significa esto que la picoformación va a ser más lenta en niños que son correctamente alimentados que niños con deficiencias nutricionales. También otra variante hay en el sexo. En las niñas erupciona más rápido, en los varones siempre es un poco más lento. El grado de rizélisis del diente temporario va a estar en relación a la cronología de erupción, que significa la edad. El grado de migración osteoclusal va a depender mucho también del grosor de la tabla ósea, especialmente en estos casos cuando ha perdido prematuramente la pieza temporaria. La posición espacial hemos visto en el caso de apiñamiento. En apiñamiento todavía no sé si han llevado o no, pero hay apiñamiento leve, moderado y severo. Se va a hacer una evaluación, es en la parte de ortodoncia para clasificar, y en la parte radiográfica nos da la información de ubicación espacial. Entonces, en esos casos que hemos hablado en la parte anterior, correlacionamos con esta parte de la erupción, porque aquí tenemos piezas temporarias y aquí tenemos piezas permanentes en diferentes índices de Noda. ¿Ya? Vamos a hacer siempre la valoración de espacio disponible versus espacio requerido. También lesiones radiolúcidas como esta, que son por lesiones cariosas, procesos que no van a dar en el diente temporal a nivel del ápice, se van a dar a nivel de la furca cuando son multiradiculares. Y esto van a causar la alteración del esmalte produciendo dientes veteados. ¿Saben lo que son dientes veteados? ¿Alguien ahí? ¿Alguien sabe qué son dientes veteados? A ver, código 27, vámonos a extremos. 27. Código 27. Aquí, doctor. ¿Qué es un diente veteado? Un diente que presenta marquitas blancas. ¿Cómo? Doctor, es un diente que presenta alteración a nivel del esmalte. Ya. A ver, el 27. ¿Cómo traduces eso? ¿Cómo observas clínicamente? ¿O cómo observarías? 27. ¿Qué acaba de decir la auxiliar? Era una alteración a nivel de esmalte. Ya, ¿cómo se observaría? Como descalcificado, más Si manchas ves manchas, ¿de qué color? blancas. Blancas. Entonces, tienen que observar y describir de esa manera. Manchas blancas, pero con seguridad. Están en cuarto año, no tienen que tener esos vacíos. Por lo menos la teoría manejen, ya que no saben la práctica. Tengan eso en consideración. Y así vamos a ir viendo diferentes tipos de radiografías y diferentes tipos de arte. Aquí vemos una fusión. Puede ser una fusión como también un intento de división de un germen en dos piezas. Son aspectos que vamos a ir tomando en consideración conforme vamos viendo diferentes tipos de imágenes y alteraciones que se pueden ir
observando tanto en erupción como en posición, que vamos a ver en anomalías dentarias. Van a haber trastornos en erupción, va a haber una erupción precoz, puede adelantarse, como hemos hablado, puede ser tardía. Ambos están relacionados con factores nutricionales. Pueden haber dientes sumergidos, puede haber dientes impactados por traumatismos o alteraciones del espacio pericoronario, como observamos en estos casos de la pericoronaritis. No voy a preguntar si alguien sabe porque ninguno responde. El código 16. Doctor, Código buen día. 16. Buen día. ¿Qué es la pericoronaritis? Es una, ¿Qué es es? una inflamación, doctor, a nivel de la encía de los terceros molares, cerca de los terceros molares. La encía de los terceros molares, cerca de los terceros molares. ¿Cómo es eso? Es una inflamación del tejido blando que rodea el diente, doctor. Ya. Esa es una pericoronaritis. ¿Y por qué se da? Em, por una infección, doctor. Infección, ¿debido a qué? Mm, Me corrijo, doctor. Creo que es por No la crees, reacción. tienes que decirme exactamente. Porque si tú al paciente le dices, creo que tiene esto, pero me he equivocado, creo que es lo otro, ¿cómo te va a ver el paciente? Creo que está mal y me voy, busco otro dentista. ¿Qué es con seguridad? Mm, ya, doctor, es una infección que se da en los tejidos blandos, que rodea los dientes cuando está en proceso de erupción. Los dientes, ya. A ver, nos ordenaremos. ¿Dónde normalmente da la pericoronaritis? En el ¿En qué tejido blando. pieza? En los terceros molares, cuando está Superiores e erupcionando. inferiores, Inferiores, generalmente. inferiores. Inferiores, ya tienes ahí el causante. Tercer molar inferior, ¿cómo se manifiesta? Mm, ¿Cómo has dicho? Como una, ¿Cómo se manifiesta? como una infección, como una inflamación. Una inflamación, enrojecimiento, aumento de volumen, dolor. Entonces ahí tenemos una pericoronaritis, donde hay un espacio aumentado del capuchón pericoronario y no puede erupcionar la pieza porque está generalmente a mal posición. Entonces nos da una pericoronaritis o por la falta de espacio queda impactado. Entonces ahí estamos viendo trastornos de erupción. Puede ser precoz cuando a veces nacen con dientes, vamos a ver llamado dientes natales o neonatales. Puede ser tardía por factores nutricionales o pueden haber también dientes sumergidos, retenidos o impactados, ¿no? Dependiendo del caso de cada paciente o cada caso clínico que observemos nosotros. También aquí observamos agenesia, ¿no? Que es bastante común. Bueno, hasta ahí sería el tema.